Si trabajan en Revit con parámetros hechos a la medida para su modelo y además trabajan con filtros de visualización con base en esos parámetros, me imagino que les ha pasado la siguiente situación. Tenemos un modelo y resulta que en ese modelo definimos varios parámetros a la medida de diferentes tipos que vamos a usar para diferentes fines. Por ejemplo, tengo aquí este parámetro filtrable. El parámetro está definido en el modelo, ya etiquetaron sus elementos, ya lo pusieron a funcionar y entonces ahora lo que quieren hacer es crear un filtro de visualización. Entonces se van a filtros y van a crear su filtro y resulta que le sucede algo así. Llegan a buscar en la lista de parámetros su parámetro filtrable y resulta que no existe, no está en ningún lugar de la lista. O también puede suceder que tienen un filtro. Inicialmente les aparece el famoso parámetro que crearon, parámetro filtrable, y resulta que le hacen algún cambio y se les desapareció no solo el parámetro filtrable, sino un montón de parámetros más. Bueno, ¿por qué es que está sucediendo este problema con los parámetros? Es lo que les voy a explicar en este video. El motivo por el cual se nos desaparecen parámetros a la hora de crear filtros de visualización es porque los parámetros, cuando nosotros los definimos en Revit, le definimos ciertos tipos de elementos a los cuales aplica. ¿A qué me refiero? Bueno, si me voy a Manage, a Project Parameters, acá y busco los parámetros que tengo definidos, por ejemplo, este parámetro filtrable, a la hora de crearlo, yo definí las categorías aquí a la derecha para las cuales aplique este parámetro, que en el caso del parámetro filtrable, vemos que son solo estas tres categorías de cables. En otras palabras, solo estas tres categorías dentro del modelo van a tener disponible este parámetro. El resto de las categorías no están marcadas y no van a tenerlo disponible. Entonces, dentro de mi modelo me va a funcionar normalmente, porque cuando yo estoy editando temas de cables y elementos tipo cable, pues voy a tener el parámetro, se los voy a colocar y no voy a tener ningún problema. Pero a la hora de crear los filtros de visualización, vean que para cada filtro también tengo que definirle las categorías a las cuales aplica, que es esta ventana que tengo aquí en el centro. Aquí yo voy definiendo este filtro de visualización, qué tipos o qué categorías de elementos va a tener en cuenta. Los parámetros que me aparecen para filtrar aquí en esta ventana a la derecha son solo los parámetros que existan que sean comunes a todas las categorías que tengo seleccionadas. En otras palabras, si tengo este filtro que se llama filtro parámetro, vean que tengo marcadas las dos categorías de cables. Lo que me va a mostrar Revit disponible aquí para filtrar son los parámetros que existen simultáneamente para estas dos categorías, que son todos estos que tengo acá, incluyendo mi famoso parámetro filtrable. Cuando yo agrego una categoría más, por ejemplo, esta callouts, que resulta por pura casualidad ser una categoría de detalle, lo que me va a mostrar Revit son los parámetros comunes a esas tres categorías. En otras palabras, a las dos categorías de cables y además a la categoría de callouts, que en este caso es solamente el parámetro global. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque callouts es una categoría en 2D y cables son categorías en 3D. Entonces van a tener muy pocos parámetros o ningún parámetro de hecho en común. El parámetro global es que está definido para todas las categorías, entonces por eso me aparece. Pero similarmente, si yo tengo cables y aquí tengo una lista de parámetros y le agrego, por ejemplo, columnas, voy a ver que la lista de parámetros se me reduce. O similarmente, si yo tengo una lista de columnas, vean que tengo todos estos parámetros disponibles para filtrar. Si yo le agrego cables, se me reduce la lista de parámetros que tengo para filtrar. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de crear parámetros para usarlos dentro de filtros de visualización. Cuando ustedes marquen aquí las categorías, entre más categorías marquen, se les puede ir reduciendo la cantidad de parámetros que tienen disponibles para filtrar. Bueno, sabiendo eso, la solución podría parecer evidente. ¿Cuál sería la solución que se le ocurriría a uno de entrada? Pues me voy a mi famoso parámetro filtrable y aquí en estas categorías resulta que marco todas las categorías posibles.
Y entonces así, en teoría, me estaría asegurando de que no sufra ese problema, porque en este momento este parámetro filtrable va a estar disponible para absolutamente todas las categorías del modelo. Esa es una manera de manejarlo, sin embargo no la recomiendo del todo. ¿Por qué? Porque resulta que estoy agregando mi famoso parámetro filtrable a categorías de elementos que en realidad no lo deberían tener. Cuando yo marqué todas esas categorías, lo que hice fue, por ejemplo, agregar este parámetro filtrable también a la categoría de planos constructivos. Y entonces si me paso a una lámina constructiva y veo las propiedades, vean que por aquí voy a tener mi famoso parámetro filtrable. Entonces se va a ver medio extraño y puede prestarse para confusiones, y especialmente si estamos haciendo procesamiento en algún programa externo que jale estos parámetros, pues se nos puede confundir la gente a la hora de ver este parámetro filtrable en elementos que no tienen que tenerlo. Entonces por eso no lo recomiendo yo, esta práctica de marcar absolutamente todas las categorías. Lo mejor que podemos hacer para manejar este problema en Revit es hacer una buena segmentación de parámetros y de filtros dentro de nuestro modelo. En otras palabras, la mejor estrategia es crear nuestros parámetros aplicables a los elementos que queremos que los tengan. Por ejemplo, si tenemos un parámetro que es específico para columnas, pues vamos a aplicarlo solo a la categoría de columnas. No vamos a empezar a revolver un montón de categorías. Y luego, a la hora de crear los filtros de visualización, pues creamos filtros que apliquen a cada categoría, como por ejemplo este que tengo acá, de categoría de sólidos, o un filtro de muros, o un filtro de columnas, cosas por el estilo. Entonces yo sé que mi filtro de columnas me va a tomar en cuenta solo las categorías de columnas, y ahí sí voy a poder filtrar el famoso parámetro que acabo de hacer, que solo aplica a columnas. Definir filtros específicos por categoría de elemento también tiene otra ventaja, que es que me permite acceso a muchos parámetros que no tendría si estoy revolviendo un montón de categorías de elementos. Por ejemplo, si yo creo un filtro y lo pongo en paredes, únicamente estoy haciendo un filtro específicamente para la categoría de muros. Vean todos los parámetros que tengo disponibles para filtrar, y puedo hacer cosas muy interesantes con ese filtro. Puedo filtrar en torno a resistencia técnica, en torno a uso estructural, rugosidad, todo tipo de parámetros que no tendría si yo empiezo a revolver categorías. Esa es otra ventaja que me da crear los filtros específicos por categorías. Quizás no sea necesario totalmente crear un filtro específico para cada categoría dentro del modelo, pero sí mantener las categorías agrupadas o revueltas en los filtros según sean similares. En otras palabras, yo puedo revolver quizás columnas estructurales y columnas convencionales, o tal vez podría revolver muros con alguna otra categoría cercana, tal vez columnas, si viera que no me limita demasiado el asunto. Pero siempre esta lista de categorías de los filtros voy a tratar de mantenerla lo más específica posible a los elementos que quiero mostrar, precisamente para tener disponibles la máxima cantidad de parámetros aquí en la lista. Otras cosas que les puedo recomendar: recuerden que existen las plantillas dentro de Revit. Entonces, ya cuando tengan perfeccionada la manera en que quieran acomodar los parámetros y los filtros dentro de la mayoría de sus modelos, háganse una plantilla e incorporen de una vez los filtros y los parámetros a esa plantilla. Así saben que cada vez que inician un modelo nuevo, tienen esos parámetros, tienen esos filtros y no tienen que volver a configurar todo. Adicionalmente, cuando encuentren una configuración de categorías que les resulta buena para su uso particular y que dicen este filtro me funcionó bastante bien, pues guarden el filtro y guárdenlo dentro de su plantilla para que les aparezca cada vez que inician un modelo nuevo. Pero además úsenlo como base para crear otros filtros. Por ejemplo, yo puedo tener este filtro que se llama filtro parámetro, y yo puedo usarlo de base para crear otros filtros. Si quiero crear otros filtros de elementos similares, vean que yo tengo acá esto seleccionado, y cuando duplico el filtro me tiene seleccionadas las mismas categorías que tenía el filtro original. Entonces yo podría crear filtros como estas: categoría de sólidos, que aplica solo a las categorías de tercera dimensión. Lo duplico y ya tengo seleccionadas
todas esas categorías de sólidos y nada más empiezo a eliminar categorías que no ocupe y ajustar un poco esto para crear mi filtro final. Pero desde la base que yo usé para crear esto, sé que estoy con una selección de elementos correcta que me sirve y que no me va a generar problemas con los parámetros que tengo aquí disponibles. Ok, si tienen que despulgar algún filtro que les está dando este tipo de problemas, hay varias sugerencias que les puedo hacer. Primero, pónganle atención a varias categorías aquí problemáticas que aparecen en la lista. La primera categoría que tienen que revisar, a ver que no esté marcada, si no tiene que estarlo, es esta categoría arriba de todo lo que dice analítico. Todo lo que dice analytical aquí arriba son categorías que usa Revit para hacer diferentes análisis. Si ustedes no están haciendo análisis estructural, análisis energético, ese tipo de cosas, pues no hay razón para que esté esto marcado. Y si ustedes empiezan a marcar estas categorías analíticas, pues por supuesto les va a ir desapareciendo parámetros de sus modelos. Después revisen también esta categoría de áreas, que es muy común tenerla marcada y eso nos genera problemas de que se nos desaparecen parámetros. Y en especial pónganle mucha atención a esta categoría aquí que se llama Detail Items. Esta categoría es típica, como está metida entre la D y es una categoría aislada, ahí totalmente diferente del resto. Es muy común que uno marcando aquí cosas, marcó esta categoría de Detail Items. Ni le puso atención a qué era, simplemente la marcó. Y de repente eso le empezó a generar un montón de problemas de conflicto de parámetros con las demás categorías del modelo. Entonces pónganle mucha atención a este Detail Item. Si tienen un problema de que les hacen falta parámetros, revisen que esta cosa no esté marcada, a menos que específicamente estén creando un filtro para los elementos de detalle. Detail Items es una categoría en 2D y no es compatible con la mayoría de las categorías 3D del modelo. Otras cosas que hay que revisar que no estén marcadas: revisen elevaciones, revisen secciones, revisen grids, revisen niveles, que igual son categorías del modelo en 2D que nos pueden generar problemas de conflicto con las categorías 3D. Y es muy común, como les decía, uno pasa aquí marcando cosas, ni le puso atención, marcó elevaciones creyendo que era elevadores y aquí generó un problema de esos que desaparece parámetros. Entonces revisen elevaciones, grids, levels, secciones, todas esas categorías dentro del modelo. Y también no se les olvide revisar estas dos categorías que están aquí contraídas que dicen Structural Loads. Estos son también categorías de análisis estructural que tienen que ver con cargas y vean que internamente tienen 3 categorías cada una. Entonces si esto está marcado, nos va a generar ese problema de que se nos desaparecen parámetros y cuando vamos aquí revisando la lista ni siquiera nos damos cuenta que están marcadas porque están contraídas las categorías. Entonces recuerden siempre abrir estas dos categorías estructurales y revisar que esto no esté marcado si no tiene que estarlo marcado. Y finalmente, si nada de lo anterior les devuelve el parámetro aquí en los filtros que ustedes ocupan, pues tendrán que ir probando categoría por categoría a ver cuál les está ocasionando el problema. Que en ese caso lo que yo les recomiendo hacer es que marquen ninguna categoría. En otras palabras, limpien la selección de todas las categorías. Empiecen por marcar exclusivamente una categoría. Por ejemplo, si quiero empezar con la categoría de muros, marco la categoría de muros y busco a ver si ahí está mi parámetro filtrable. Y luego vayan agregando por grupos las demás categorías que quieran agregar. Por ejemplo, columnas, áreas y demás. Agregan 2 o 3 y vuelven a revisar que esté el parámetro filtrable. Agregan otras 3, otras 4. Van revisando que sigue el parámetro filtrable hasta el momento en que ustedes marcan una categoría y se les desapareció el parámetro. Entonces en ese momento saben que marcaron la categoría que les está generando el problema. Si yo voy acá a Structural Framing, ahí está mi parámetro, marqué estas 3 y vean que se me desapareció todo. Entonces yo sé que el problema está en eso que acabo de marcar. Entonces voy probando acá para atrás a ver cuándo se me devuelve el parámetro. Y yo sé entonces que el problema es esta categoría que marqué aquí. Entonces con eso puedo irme a la definición del parámetro, a revisar que esas categorías estén seleccionadas y que sean compatibles con las demás categorías que existen en ese parámetro. Por supuesto, este último procedimiento de ir despulgando los filtros categoría por categoría les va a tomar su tiempo.
Entonces por eso es que yo les hacía al inicio las sugerencias esas de mantener lo más simple posible los filtros, de segmentarlos lo más que puedan, precisamente para no tener que estar haciendo estos análisis de buscar cuál es la categoría de problema, y entonces dura uno horas y horas y horas revisando categorías dentro de los filtros. Mantengan sus parámetros lo más simple posible, manténganlos segmentados y van a ver que este problema de que se les desaparecen o no les aparecen parámetros dentro de sus filtros de visualización, van a ver que ese problema se les reduce bastante cuando empiezan a simplificar los parámetros dentro de su modelo de Revit.